La Guerra de Vietnam, una de los conflictos más controversiales del siglo XX. La Guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más importantes y controvertidos del siglo XX, marcado por una compleja mezcla de causas políticas, ideológicas y sociales. Se extendió desde 1955 hasta 1975, involucrando a Vietnam del Norte, apoyado por la Unión Soviética y China, y Vietnam del Sur, respaldado principalmente por los Estados Unidos y otros aliados occidentales. Este enfrentamiento se enmarcó en el contexto más amplio de la Guerra Fría, y tuvo profundas consecuencias tanto en Vietnam como en el mundo entero. Contexto histórico: la descolonización y el comunismo. Para comprender la Guerra de Vietnam, es esencial retroceder a la historia colonial de la región. Durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, Vietnam fue colonizado por Francia como parte de la Indochina francesa, junto con Laos y Camboya. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento de las potencias europeas y el auge del movimiento comunista mundial proporcionaron el terreno fértil para los movimientos independentistas. En Vietnam, Ho Chi Minh, un líder comunista que había sido influenciado por las ideologías de Marx y Lenin, fundó el Viet Minh, una organización nacionalista y comunista cuyo objetivo era expulsar a los colonos franceses. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Ho Chi Minh declaró la independencia de Vietnam, inspirándose en la Revolución de Octubre en Rusia y en la Revolución China. Sin embargo, los franceses no estaban dispuestos a ceder el control y buscaron restaurar su poder en la región. Esto llevó a la Primera Guerra de Indochina, 1946 a 1954, que culminó en la decisiva batalla de Dien Bien Phu, donde las fuerzas del Viet Minh derrotaron a los franceses. Esto llevó a los Acuerdos de Ginebra en 1954, que dividieron Vietnam temporalmente en dos zonas, el norte, bajo control comunista, y el sur, bajo un régimen prooccidental. La división de Vietnam, norte comunista y sur prooccidental. Vietnam del Norte, liderado por Ho Chi Minh y el Partido Comunista, estableció un gobierno socialista basado en la ideología marxista-leninista, con el apoyo de la Unión Soviética y China. Por otro lado, Vietnam del Sur, liderado inicialmente por el primer ministro Nguyen Dinh Diem, se posicionó como una república anticomunista, apoyada por los Estados Unidos, que veían en la expansión del comunismo una amenaza para la estabilidad global. Diem fue visto por muchos vietnamitas como un líder corrupto y autocrático, lo que provocó un descontento creciente en el sur. En respuesta, surgió un movimiento guerrillero conocido como el Frente Nacional de Liberación, FNL, o los Viet Cong, quienes, apoyados por el norte, buscaron desestabilizar al gobierno de Diem y reunificar el país bajo un régimen comunista. La intervención de Estados Unidos, de asesores a una guerra total. Estados Unidos, bajo la doctrina Truman y la teoría del dominó, la idea de que si un país caía bajo el comunismo, otros países en la región seguirían su ejemplo, comenzó a incrementar su apoyo a Vietnam del Sur. Inicialmente, esto implicó el envío de asesores militares, pero la situación empeoró rápidamente. En 1963, el régimen de Diem fue derrocado en un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Sin embargo, la inestabilidad política continuó, lo que llevó a una escalada aún mayor de la intervención estadounidense. El punto de inflexión ocurrió en 1964 con el incidente del Golfo de Tonkin, donde presuntamente buques estadounidenses fueron atacados por fuerzas de Vietnam del Norte. Esto llevó al Congreso de los Estados Unidos a aprobar la resolución del Golfo de Tonkin, que otorgaba al presidente Lyndon B. Johnson poderes para escalar la presencia militar en Vietnam sin una declaración formal de guerra. Esto marcó el inicio de una guerra a gran escala. La guerra, estrategias y dificultades. Estados Unidos desplegó cientos de miles de soldados en Vietnam del Sur, con la esperanza de contener al comunismo y estabilizar el país. A pesar de su poderío militar, las tropas estadounidenses enfrentaron dificultades inmensas. La guerra se desarrolló en un terreno inhóspito, junglas densas, un clima tropical y un enemigo que utilizaba tácticas de guerrilla. Los Viet Cong, con el apoyo del norte, llevaron a cabo ataques sorpresivos, emboscadas y campañas de terror en las ciudades del sur, mientras el ejército de Vietnam del Norte luchaba más convencionalmente en el campo de batalla. Uno de los principales desafíos fue la falta de un frente claro. La naturaleza asimétrica del conflicto significaba que el enemigo podía mezclarse fácilmente con la población civil. Además, las tácticas de los Viet Cong y su red de túneles subterráneos hicieron que la victoria estadounidense fuera difícil de lograr, incluso con una fuerza superior en términos tecnológicos y numéricos.
La guerra aérea también desempeñó un papel clave. Estados Unidos lanzó bombardeos masivos sobre Vietnam del Norte en operaciones como Rolling Thunder, pero estos no lograron doblegar la voluntad del régimen comunista. Además, el uso de armas químicas como el napalm y el agente naranja, utilizado para defoliar la jungla y eliminar la cobertura de los Viet Cong, tuvo consecuencias devastadoras para la población civil y el medio ambiente. El Tet, un punto de quiebre. El 30 de enero de 1968, durante el alto al fuego acordado por el Tet, el Año Nuevo Vietnamita, las fuerzas del Viet Cong y del Ejército de Vietnam del Norte lanzaron una ofensiva coordinada en todo Vietnam del Sur. La llamada Ofensiva del Tet fue un punto de inflexión en la guerra. Aunque militarmente fue una derrota para los comunistas, el impacto psicológico en Estados Unidos fue profundo. Las imágenes de la Embajada de Estados Unidos en Saigón siendo atacada, y las brutales escenas de combate transmitidas por televisión, conmocionaron a la opinión pública. La guerra, que ya era impopular en ciertos sectores, comenzó a enfrentar una oposición masiva en Estados Unidos. Las protestas contra la guerra crecieron, y el presidente Johnson, debilitado políticamente, decidió no presentarse a la reelección. Retiro y fin de la guerra. Richard Nixon asumió la presidencia en 1969, prometiendo una paz con honor. Su estrategia fue la vietnamización de la guerra, es decir, transferir la responsabilidad del combate a las fuerzas de Vietnam del Sur mientras se retiraban gradualmente las tropas estadounidenses. Al mismo tiempo, Nixon expandió la guerra hacia Laos y Camboya, bombardeando bases de suministros de los comunistas. Las negociaciones de paz avanzaron lentamente, y no fue hasta 1973 que se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que llevaron a la retirada final de las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, el conflicto interno entre el norte y el sur continuó. En 1975, las fuerzas comunistas lanzaron una ofensiva final, capturando Saigón el 30 de abril. Vietnam del Sur se rindió, y el país fue reunificado bajo un gobierno comunista. Consecuencias de la guerra. La guerra de Vietnam tuvo consecuencias devastadoras. Se estima que entre 2 y 3 millones de vietnamitas murieron, junto con unos 58,000 soldados estadounidenses. La guerra dejó cicatrices profundas en la sociedad estadounidense, creando divisiones políticas y culturales que aún persisten hoy en día. La derrota de Estados Unidos también marcó un punto de inflexión en su política exterior, llevándolos a adoptar una postura más cautelosa en intervenciones militares futuras. Para Vietnam, la victoria comunista no trajo de inmediato la paz o la prosperidad. El país enfrentó enormes desafíos económicos y sociales, agravados por la devastación de la guerra. La reunificación bajo un régimen comunista llevó a la reeducación masiva y a la migración de millones de vietnamitas, muchos de los cuales huyeron en botes para escapar del nuevo gobierno. En resumen, la guerra de Vietnam fue una de las guerras más importantes del siglo XX, no solo por su escala y duración, sino por el impacto global que tuvo.